contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, porque una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque en Él está la fuerza necesaria para nuestra vida, nuestra plenitud de ser. Cantemos juntos. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás, dígale, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Con su voz, dígale, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, yo siempre confiaré. Levante su voz, dígale, porque en ti, Señor, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti, porque en ti. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Es hermoso estar aquí. Es hermoso poder tener un día más de vida, que gracias a Dios lo podemos obtener por su favor y su misericordia. Solo por su gracia y solo por su amor. Por eso nos encontramos usted y yo todavía, y podemos vivir bajo su voluntad. Y aunque sabemos que los momentos son adversos, el Señor reina, el Señor gobierna, y Dios tiene el control de todas las circunstancias. ¿Qué le parece si empezamos este día, nuestra reunión, alabando al Señor, adorándole y dándole gracias con todo el corazón? Como dice su palabra, que nos acerquemos a su presencia con una actitud de alabanza, con una actitud de oración, con agradecimiento. Le invito a que oremos. En su casa ayúdenme a orar. Dios, gracias por este día.
Gracias por tu favor, por tu misericordia, Señor, porque sin ellos, Señor, no estaríamos, Señor, aquí. Sin tu gracia derramada en Cristo Jesús no podríamos reunirnos, no podríamos acercarnos a ti, Señor, porque tu palabra nos enseña que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Él rompió ese velo que nos dividía y ahora podemos acceder confiadamente a la presencia de Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, nuestras faltas y sabiendo, Señor, que nos podemos acercar a ti para encontrar misericordia, auxilio y socorro a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos más de ti, necesitamos de tu perdón, necesitamos, Señor, de tu guianza, de tu fuerza, Señor. Necesitamos de ti. Te adoramos el día de hoy y te exaltamos, Señor. Y que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte, que toda la tierra glorifique tu nombre, Señor. Pues tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de alabanza, Señor. Alabadle en las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantad al Cordero que es digno de adorar. Alaba a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantan al Cordero que es digno de adorar. Alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre. Alaba que todo lo que respira alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey, demos gloria al Rey, por su favor, su misericordia, por su gracia derramada. Alabad a Jehová toda la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Alaba las montañas y el mar tiemblen ante, y sus ejércitos proclamen su poder. Alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre. Alaba que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey.
santo es el Cordero. Aleluya, Señor, tú eres santo, eres incomparable. Y hoy lo cantamos a ti, Señor. Excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dígalo. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Nuestro Dios levanta del polvo al pobre y le da familia, al estéril. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como tu Señor. Hoy lo cantamos, aleluya. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Dígalo fuerte. Aleluya. Aleluya, Señor. Tu nombre es bendito de generación a generación, por siempre y siempre, porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra ayuda, Jesús. Te alabamos. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe.
socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá. Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro amparo. Y hoy, Señor, te damos gracias, porque sin ti, Señor, estaríamos perdidos. Estaríamos, Señor, angustiados y agobiados, en tristeza, en dolor. Mas en ti podemos hoy ser felices y estar en paz contigo, Señor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado al que escoges, Señor, para que en tus atrios Él habite. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado al que escoges, Señor, para que en tus atrios Él habite. Somos saciados del bien de tu casa. Tendremos tu paz y honraremos tu nombre. Bendeciremos aún a tu nombre. Hacemos oír nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Oh.
siempre será el lugar de tu gloria, Señor. En tu casa te adoraremos. Dígalo. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado al que escoges, Señor, para que en tus atrios Él habite. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado al que escoges, Señor, para que en tus atrios Él habite. Somos saciados del bien de tu casa. Tendremos tu paz y honraremos tu nombre. Bendeciremos aún a tu nombre. Hacemos oír nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Bendeciremos aún a tu nombre. Hacemos oír nuestra voz de alabanza. Con mi ofrenda entraré a tu casa. Siempre será el lugar de tu gloria. Señor, tu casa no estará abandonada, Señor. Estaremos ahí para adorarte, para contemplarte en la hermosura de tu santidad. Bendeciremos tu nombre, Señor, siempre y siempre buscaremos tu rostro, Jesús, pues solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno, Señor, de exaltación, pues tú fuiste inmolado, Señor. Y en una cruz, Señor, derramaste tu vida, Jesús, por nosotros, por nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. Nos presentamos delante de ti, al único que puede limpiar nuestro ser, el único que puede limpiar nuestro corazón y hacernos partícipes de una herencia eterna en Cristo Jesús, una herencia celestial de bendiciones espirituales y celestiales que solo puedes otorgar tú, Jesús. Por eso te adoramos a ti, por eso te exaltamos con todo el corazón, Señor. Es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, excelencia puedo ver,
digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Y una vez más, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Solo tú eres digno, Jesús, de adoración. Solo tú eres digno de exaltación, Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Recíbela, Dios, de corazones contritos y humillados, Señor, que te buscan, que te anhelan, que te adoran con todo su ser, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué gusto nos da que una vez más esté con nosotros. Agradecemos mucho a Dios por sus vidas, por destinar un tiempo para estar aquí con nosotros, conectándonos y listos para adorar a Dios y para estudiar su palabra. Le sugiero que oremos brevemente antes de comenzar, así que le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y pongamos el tiempo en manos de Dios para que Él sea quien nos guíe, quien hable a nuestro corazón y que nuestro corazón esté receptivo también a su palabra. Acompáñeme orando. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiarla, Señor. Queremos obedecer a tu palabra, queremos abrir nuestros oídos, nuestro corazón a tu palabra, Señor. Tu palabra dice, si escuchas hoy su voz, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y no queremos endurecer nuestro corazón en esta hora, Señor. Queremos abrir nuestro corazón y poder escuchar tus palabras, Señor, y hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Presos del Miedo. Y es un tema muy práctico, es un tema demasiado práctico y de hecho vamos a estudiar textos bíblicos que tal vez ya no sabemos de memoria, textos que nos conocemos tal vez al derecho y al revés, porque son textos, como podríamos decir, muy populares, ¿verdad? Usando este término, dentro del cristianismo. Son de los primeros tal vez que podemos escuchar en una enseñanza o de los que nos podemos aprender en casa, en el estudio. Pero es importante que podamos abordar estos textos en un análisis profundo de acuerdo con el tema que estamos proponiendo, que es presos del miedo. El miedo es una reacción del ser humano ante lo desconocido, ante lo adverso, ante el peligro, ante todo aquello que es una amenaza y que amenaza nuestra tranquilidad física y emocional. Ese es el miedo, es una reacción. Y es muy curioso porque como adultos muchas veces le decimos a los niños, no tengas miedo, no pasa nada, no tengas miedo. Y enfatizamos, ¿verdad? Que en cada ocasión que el niño tiene miedo, le decimos, es que si tú oras a Dios, si tú le dices a Dios que te ayude, no hay por qué temer, porque Dios va a estar contigo. Dios está contigo y también nosotros te cuidamos. Pero tal parece que cuando crecemos nos olvidamos un poquito de todo aquello que le decimos a los niños. Cuando los niños, por ejemplo, sobre todo cuando son muy pequeños, que le temen a la oscuridad, que le temen a algún insecto, a las arañas, etcétera, etcétera, el temor está ahí en ellos y nosotros le decimos, no, tranquilo, ora a Dios, Dios está contigo. Pero cuando crecemos, nos olvidamos un poquito, a veces, de que muchas veces nosotros caemos en el miedo también. De hecho, las situaciones empeoran y ya no es nada más el miedo a la oscuridad, ya no es nada más el miedo a los insectos como de niños o alguna otra cosa que de niños tenemos miedo, ¿verdad? Ahora los miedos son un poquito más grandes, podríamos decirlo. Ahora es el miedo a la enfermedad, ahora es el miedo a las deudas, ahora es el miedo al tiempo de vida. ¿Cuándo voy a partir de esta vida? ¿Mi familia se me va a quedar? Ahora el miedo es de la escasez económica y bueno, son cosas importantes. Son cosas por las que sí podríamos preocuparnos, pero el gran problema es que caemos en el miedo y como el título lo dice, somos presos del miedo. Son cosas importantes, sin embargo, cuando caemos en el miedo, somos esclavos. Somos personas esclavizadas, dominadas por el temor. Ahora, yo quiero, antes de centrarnos en la palabra de Dios, si usted lo permite, me gustaría compartirle algunos datos interesantes sobre el miedo y cómo reacciona nuestro cuerpo ante el miedo. Fíjese lo que le voy a leer. Esto es una información que pude recabar acerca del miedo y es información que tiene que ver con la cuestión física del cuerpo humano, con toda la reacción química también que se produce en el cuerpo. Así que ponga mucha atención, voy a leerle algo detallado que se explica qué es lo que pasa cuando tenemos miedo. Fíjese, nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y se encarga de activar el sistema nervioso simpático, así se llama esta área, sistema nervioso simpático. Esta parte del cerebro se encarga de activar las respuestas físicas de huida.
Nuestro corazón bombea más sangre, los músculos se tensan, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo y el estómago se cierra. El sistema nervioso simpático prepara nuestro cuerpo para una huida o para un enfrentamiento físico. Pero por eso hay personas que actúan de manera más heroica, es por el aumento de adrenalina en la sangre. Es cierto que en algunos casos el miedo nos paraliza y somos incapaces de actuar durante unos instantes. Esta respuesta es debida a que el sistema se bloquea y la respuesta psicológica impide que se gestionen bien los efectos físicos del miedo. Fíjense lo que dice aquí la recomendación de los médicos y incluso de los psicólogos. Fíjese bien, para tratar correctamente esta emoción es importante prestar atención a nuestro cuerpo y manejar nuestros pensamientos. Fíjese nada más lo que dice la ciencia médica. Es importante prestar atención a nuestro cuerpo y manejar nuestros pensamientos. De este modo podemos evitar que estos nos desborden y terminen por aparecer efectos físicos y psicológicos del miedo incontrolables. Una vez cesa el estímulo que nos provoca el miedo, nuestro cuerpo se encarga de activar el sistema nervioso parasimpático. Este se encarga de volver a la normalidad todo lo que había activado el sistema simpático anteriormente, todo lo que ya mencionamos. Relaja los músculos, baja las pulsaciones, hace que el estómago vuelva a funcionar con normalidad y calma la respiración. Esto es lo que resumidamente sucede en el proceso del miedo. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Al finalizar el miedo, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si el miedo no termina? Todo lo que vimos es un proceso que se da cuando sentimos miedo. Todo esto sucede en el momento en que sentimos miedo y cuando dice aquí la explicación científica, cuando el estímulo que nos provoca el miedo cesa, se activa una parte de nuestro cuerpo que se llama el sistema nervioso parasimpático. Vean nada más la sabiduría de Dios, que primero se activa una función y después el mismo cuerpo la desactiva, para que así todo vuelva a la normalidad. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si este proceso de miedo no termina? Quiero resumir lo que se produce en el cuerpo humano mencionando los síntomas. 1, el corazón bombea más sangre. 2, baja la temperatura del cuerpo. 3, hay taquicardias. 4, palpitaciones extremas, sensación de inquietud o intranquilidad. Se produce más adrenalina y noradrenalina, que aumenta la presión arterial. Fíjese lo que detona el miedo. Se aumenta el metabolismo celular. Se paraliza el sistema inmunológico debido al cortisol en respuesta de la paratiroides. Usted puede buscar información en internet acerca de esto, pero fíjese nada más. Imagínese el último punto, se paraliza el sistema inmunológico. Usted bien sabe que el sistema inmunológico es nuestro sistema natural de defensa ante las enfermedades, ante las bacterias, ante los virus. Cuando tenemos miedo, nuestro sistema inmunológico se paraliza, no funciona. Vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa entonces cuando vivimos en el miedo? Cuando vivimos atados, esclavizados al miedo. Ya vimos que Dios es muy sabio y Él nos creó de una forma tan asombrosa que aún sigue siendo muy absurdo que la ciencia de pronto piense que el ser humano es un producto de miles de años de evolución en el que todo fue de un microorganismo y se formó el cuerpo que hoy tenemos. Porque se activa, como ya habíamos dicho, este sistema cuando hay miedo y cuando termina el miedo se desactiva y se activa otro sistema que vuelve a la normalidad todo. Y yo le dije que pusiera mucha atención en lo que decían, la recomendación que decían los médicos. Que para tratar bien esta emoción es importante controlar y manejar nuestros pensamientos. ¿Sabía usted que esto no es nada nuevo y que la Biblia habla acerca de esto? Ahorita vamos a ir para allá. Yo también quiero hacer un énfasis en lo que leímos de la reacción del miedo, que dice que las respuestas del miedo son impredecibles.
La persona responde de manera distinta. Unos, cuando se enfrentan a un miedo, a una adversidad, se les aumenta la adrenalina de tal forma que actúan, ¿verdad? Y que logran hazañas como cargar un cuerpo que antes no soportaban, etc. Otros se quedan en estado, como lo conocemos, en estado de shock, ¿verdad? El cuerpo reacciona de forma diferente, pero lo que podemos notar es que no podemos controlar nuestra reacción ante el miedo. Es decir, nos volvemos presos del miedo. Una vez que entramos en el miedo nos controla. Y ya no podemos reaccionar por nosotros mismos cabalmente, sino reaccionamos de acuerdo al estímulo, al miedo, a este sentimiento que tenemos. Muchas veces se trata de algo mental, es algo que también dicen los médicos, porque ya no es solamente miedo, sino que ahora también se activa la ansiedad. ¿Por qué imaginamos una situación que nos da temor debido a lo que ya hemos vivido anteriormente? Por ejemplo, algún trauma en el pasado, dicen los médicos, que ha impactado nuestras vidas y que producto de ello, nuestra mente fue afectada por tal evento. Como consecuencia, nuestra mente crea ideas y situaciones peligrosas de las que tenemos miedo. Y ese miedo produce ansiedad. Y al final, solo son pensamientos, no son hechos, no es la realidad. Todo surge en los pensamientos, solamente son ideas. ¿Y qué va a pasar? Y me voy a morir, y me va a pasar esto, y me va a pasar aquello. Pero todo está en nuestra mente, nada es en los hechos. Todo está en nuestro pensamiento. Ahora, vuelvo una vez más a la pregunta. ¿Qué pasaría si el periodo del miedo no termina? Imagínese vivir constantemente. Dejemos por un momento en esta introducción a un lado el área espiritual. Vamos al área física. Imagínese vivir con miedo todos los días. Lo que ya dijimos, las taquicardias, el cuerpo sobreesforzándose para producir más sangre, la ansiedad, el sistema inmunológico paralizado, y por eso nos enfermamos y por eso vienen tantas cosas a nuestra vida, a nuestro cuerpo. En otras palabras, ¿qué pasaría si vivimos en el miedo? Ahora bien, vamos a la palabra de Dios. Porque yo le dije que los médicos habían dicho, hay que manejar nuestros pensamientos, hay que saber cómo controlarlos. Yo le quiero hablar de la Biblia en cuestión del miedo y de cómo enfrentar nuestros miedos. Y lo que recomienda la ciencia médica no es nada nuevo. Hace aproximadamente 2000 años, un poquito más de 2000 años, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Filipenses 4, del 6 al 9. Miren nada más lo que dice Pablo, lo que le escribe Pablo a los filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo le comentaba que íbamos a ver algunas citas muy conocidas, pero quisiera que hiciéramos este repaso, porque fíjese lo interesante que dice Pablo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en eso. ¿Se acuerda la recomendación que hacían los médicos? Hay que saber manejar nuestros pensamientos. Pablo ya lo había dicho. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, que es el creador de nuestro cuerpo, aquel que nos diseñó desde nuestros cabellos hasta nuestros pies. Él nos diseñó, nos trazó de tal forma que Él dice su palabra, que Él cuando terminó la creación, Él dijo que todo era bueno. Dios es el autor de la vida y de nuestro cuerpo. Entonces, Dios, inspirando a Pablo, le dice a los filipenses y nos deja esta riqueza de la palabra de Dios. Piensen en eso.
en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, lo verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que Pablo dice algo muy sencillo, pero es interesante analizar ahora el contexto en el cual Pablo lo dice. Vamos a adentrarnos en el contexto. Fíjese que la carta a los Filipenses es una carta de Pablo, y Pablo escribe esta carta no desde la comodidad de su casa, no desde un púlpito, no desde ningún otro lugar, una biblioteca o cual sea el lugar. Escribe esta carta desde la prisión, estando preso, estando encarcelado. Pablo se encuentra encarcelado debido a que los soldados romanos lo toman preso por predicar el evangelio. Ahora fíjese el contexto. La iglesia de Filipos, que de ahí se deriva el nombre Filipenses, preocupados por Pablo, al enterarse de que él había sido encarcelado, mandan a un hermano llamado Epafrodito para llevarle a Pablo presentes directamente a la prisión. Pablo recibe a Epafrodito, pero antes de que Epafrodito regrese a Filipos, Epafrodito enferma gravemente. Y tan es así su enfermedad que dice Pablo en esa carta que él estuvo a punto de morir. Sin embargo, dice Pablo que Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Epafrodito logra salvar su vida y regresa a Filipos con una carta que Pablo había escrito durante esa visita. La iglesia de Filipos estaba atravesando muchas adversidades. Había mucha persecución, ya que la ciudad de Filipos era caracterizada por ser una ciudad con muchos soldados retirados. Esto representaba un problema, porque cuando la iglesia predicaba que Jesús es el Señor sobre toda autoridad, que Jesús es el Rey de Reyes, estos soldados que habían sido leales y fieles al imperio se ponían en conflicto con ellos y decían: es que eso que están diciendo es una abominación, porque la autoridad que nosotros tenemos es el Rey. Y entonces había una persecución terrible con la iglesia de Filipos. La iglesia comenzaba a desanimarse porque había mucha afrenta. Y después de la afrenta ellos se enteran que Pablo está encarcelado. Y después de que Pablo estaba encarcelado se enteran y se dan cuenta de que Epafrodito estuvo a punto de morir. Entonces Pablo en esa carta los anima. Porque la iglesia cae en tristeza. La iglesia cae en desánimo, la iglesia cae en el miedo. Y Pablo les escribe diciéndoles: alégrense. Una vez más les digo, alégrense. Usted lo puede corroborar en casa. Filipenses 4:4. Así lo dice. Pablo les dice: alégrense. Una vez más les digo, alégrense, regocíjense. Pablo en la cárcel. Alguien que está preso diciéndole a los que están en libertad: alégrense. Imagínense usted esa situación. Pablo diciéndoles a los filipenses que estaban libres: alégrense. Pablo preso, tal vez a punto de ser enjuiciado. Porque ese también era un temor que se vivía, de que Pablo fuese ejecutado. Pero lo que Pablo responde ante ese miedo es algo bien interesante, porque él dice: a mí no me importa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Filipenses 1:21, anótelo y búsquelo en su hogar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había miedo tanto de la iglesia como de los hermanos de que Pablo fuese enjuiciado y que producto de este juicio condenaran a Pablo a muerte. Imagínese a la iglesia toda angustiada, mortificada, diciendo: es que ya encarcelaron a Pablo y tal vez lo van a enjuiciar y seguramente lo van a matar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si él fue nuestro apóstol, él estuvo aquí con nosotros, él sembró la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Pablo les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En pocas palabras, no pasa nada. Si me enjuician, si me llevan y si me matan a causa del evangelio, no pasa nada. Porque para mí el vivir es Cristo, es dedicarme a la obra de Dios, y el morir es ganancia, porque yo al morir parto con el Señor. Fíjense nada más la visión de Pablo de la vida cristiana. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cobra mucho sentido las palabras de Pablo, sabiendo que se refiere a ¿cuál es el problema? Si aquí terminé, no hay problema, me voy con el Señor. El tema central de la carta de Filipenses es la alegría en los tiempos de adversidad.
Pablo constantemente se los recuerda, les recuerda lo importante de la confianza de Dios. Ahora bien, hermanos, este es el contexto. Cuando nosotros somos presos del miedo, no hay lugar para la alegría. El punto central de la carta a los Filipenses es la alegría. Gócense, alégrense. No pasa nada. Si mi vida termina aquí en la cárcel, está bien. Alégrense. Pero cuando caemos en el miedo, no hay cabida para la alegría. Estamos controlados, presos del miedo. No podemos reaccionar con alegría porque estamos estancados en el sentimiento de qué va a pasar y qué va a suceder y ya van a matar a Pablo y Epafrodito ya se va a morir también y ya nos van a perseguir otra vez y qué va a pasar de nuestras vidas. Ya la economía está por los suelos, ¿verdad? Ya se viene otra enfermedad al mundo y estamos bien angustiados y estancados cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: alégrense. Una vez más les digo, alégrense. Hermanos, Dios no nos ha llamado para ser esclavos del miedo. No debe existir un cristiano con miedo. Y digo no debe porque sí hay cristianos con miedo, ¿verdad? Al final de cuentas somos seres humanos y en algún momento algo nos da miedo. Pero no debería existir un cristiano con miedo. Esa no es la voluntad de Dios. Imagínense esto que estamos pasando hoy. Dios, si creemos que Dios es el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Dios es el Señor sobre todo y que Él tiene el control de todo en el universo? Ahora, si usted lo cree, que estoy seguro que sí, ¿usted cree que Dios ha permitido, por ejemplo, por decir un ejemplo, esta pandemia para que los cristianos vivamos en miedo? ¿Usted cree que Dios ha permitido que llegue el COVID para que los cristianos estemos viviendo en miedo? No, porque la voluntad de Dios no es que el cristiano tenga miedo. Y le voy a decir por qué. El miedo para Dios es un tema muy importante. 365 veces la Biblia dice no temas. 365 veces. La Biblia dice, no temas. Si lo vemos de esta forma, es como una vez para un día del año. Nos alcanza para todo el año, 365 días. Un versículo cada día que Dios nos dice, no temas. Para Dios es importante decirnos y recordarnos, no temas, no tengas miedo. No es la voluntad de Dios que vivamos en miedo. Dios no ha permitido que llegue la pandemia. Dios no ha permitido que llegue, que se levanten grupos para proclamar ideologías, para que la iglesia viva en miedo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder predicar a Jesús, ya no vamos a poder expresarnos libremente de cuáles son nuestros principios, que ya no vamos a poder hacer esto y el otro. Dios no ha permitido que pase todo esto para que estemos esclavizados por el miedo. Analicemos un poquito más a fondo el pasaje de Filipenses. Vamos a ver el versículo 6, Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando acción de gracias. Fíjese en la primera frase, por nada estéis afanosos. Ahora le voy a pedir que leamos juntos Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice así, por tanto os digo, Jesús hablando, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tal pareciera que las preocupaciones de la gente en esos tiempos no son tan distantes de nuestras preocupaciones, porque si en algún momento tal vez podemos preocuparnos y qué vamos a comer el día de mañana. Creo que tal vez ya no hay nada en la alacena, tal vez no tenemos nada para comer mañana. ¿Qué vamos a hacer? Y viene el miedo y nos afanamos, pero fíjese la enseñanza que nos deja Jesús. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a ir poco a poco. Mira el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Wow, Dios sostiene su propia creación. Jesús está diciendo, miren las aves. Ellas no se esfuerzan, no ciegan, no trabajan, solo están volando, tienen sus crías y ahí están en sus niditos, etcétera, etcétera. Y Dios las alimenta, siempre les da alimento. Y les hace una pregunta a Jesús: ¿ustedes no valen más que esas aves? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros. ¿Nosotros no valemos más como hijos de Dios que la creación? Entonces, ¿por qué nos tendríamos que preocupar? Ahora, el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto es bien interesante lo que Jesús pregunta. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, por mucho que lo intente, va a poder añadir centímetros a su estatura? Inténtelo por una vez. Inténtelo todo un día, si gusta. Esforzándose, pensando, quiero crecer, me voy a estirar y estando preocupándose y afanándose para que usted crezca unos centímetros, ¿verdad? Va a ver que al final del día no lo va a lograr. Eso no depende de usted. Va a ver que al final del día, por más que usted se afanó, por más que usted se preocupó, nunca, ni un milímetro le agregó a su estatura. A veces nos preocupamos tanto nosotros de lo que pasa en la vida. Nos preocupamos por todo. Nos afanamos y fíjese que no vamos a solucionar nada de lo que no esté en nuestras manos. Nos preocupamos muchas veces y hay muchas cosas que no están en nuestras manos. No depende de nosotros. La vida, por ejemplo, podemos estar preocupándonos todo el día en que queremos vivir más tiempo, en que el día de mañana queremos despertarnos, queremos disfrutar de la vida más tiempo, pero no depende de nosotros. Y podemos estar afanándonos y preocupándonos y sintiendo el miedo de ¿y qué va a pasar? Pero eso no está en nuestras manos y no vamos a solucionar nada que no esté en nuestras manos simplemente preocupándonos. Mira el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Notemos cómo Jesús considera a aquellos que constantemente se preocupan por las cosas terrenales y las cosas físicas que no pueden solucionar. Aquellas personas que se afanan por todo, Jesús los llama hombres de poca fe. Esto no es un insulto, hermanos. No lo tome como un insulto, como, ay, qué feo se escucha Jesús que nos pueda decir hombres de poca fe. Es un rasgo característico. Jesús se refiere a las personas que no han alcanzado madurez espiritual, aquellos que no han confiado plenamente en Dios y no han confiado plenamente en que Dios puede suplir estas necesidades. ¿Usted lo cree? Jesús se refiere a los hombres y mujeres que tienen una fe pequeña porque no son capaces todavía de creer de que Dios se hace cargo de todas nuestras necesidades. Porque fíjese lo que dice adelante, el versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué razón? Mira el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, cuando Jesús dice gentiles, en nuestro contexto sería los que no conocen a Dios. Es decir, si como cristianos nos empezamos a afanar por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, como lo dice textualmente, o si nos afanamos porque ya nos vamos a enfermar, porque qué va a ser de la economía, porque qué va a ser de nuestra vida, estamos actuando como personas que no conocen a Dios. Jesús lo dice como gentiles. Los gentiles buscan todas estas cosas. En nuestro contexto, esto es los que no conocen a Dios, los que no saben quién es Dios. Entonces, cuando actuamos con preocupación, con afán, con miedo, estamos actuando como personas que no conocen a Dios. Le quiero compartir una anécdota.
Según la tradición, esta anécdota se le atribuye a Martín Lutero, el reformador, y a su esposa, Catalina de Bora. Esta anécdota dice así: en una ocasión, el famoso reformador del siglo XVI, Martín Lutero, estaba muy deprimido porque lo habían amenazado de muerte si seguía promoviendo sus pensamientos acerca de la salvación por la fe, por lo que empezó a desanimarse y a perder fuerzas para hacer su tarea. Entonces su esposa se vistió de luto. Martín Lutero le preguntó: ¿por qué estás vestida de luto? ¿Quién murió? Ella le contestó: Dios se ha muerto, por eso estoy de luto. Entonces este gran hombre de Dios y teólogo se rió a carcajadas y le dijo: Catalina, Dios no se muere, Él es la vida. Ella lo miró fijamente y le dijo: si Dios no se ha muerto, entonces, ¿por qué estás deprimido? Él entendió el mensaje y siguió adelante para llevar a cabo la reforma que dio origen a la iglesia protestante. El mensaje de esta anécdota y de lo que la esposa sabiamente hizo con Martín Lutero es decirle: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás en ese lugar estancado si tú conoces a Dios? ¿Acaso Dios murió? ¿Por qué vives con miedo? ¿Acaso Dios ya se murió? ¿Hay algo que Dios no pueda resolver? ¿Hay algo que Dios se le haya olvidado? ¡Ay, ya se me olvidó proveerle a mis hijos! No, Dios no olvida proveerle a sus hijos. Dios no olvida cuidar a sus hijos. Dios no deja olvidada a su iglesia, hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Entonces, ¿por qué estamos estancados en un momento de desesperación cuando conocemos a Dios, cuando conocemos sus palabras? Ahora bien, aquel que no ha conocido a Dios, pues tal vez tenga razón para estar así porque no conoce a Dios. Pero los que conocemos a Dios no podemos permitirnos quedarnos así, porque estamos actuando como aquellos que no le conocen. Fíjese el versículo 33 de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El mensaje de lo que Jesús nos está enseñando es: pon en primer lugar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo aquello por lo que tú te afanas, todo aquello por lo que tú te preocupas, Dios se hace cargo. Tan fácil como eso y tan sencillo. Esa es la solución más hermosa de Dios, diciéndonos: tú busca primero el reino y su justicia. Dios se hace cargo de lo demás. Ahora vuelvo a preguntar: ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que Dios no pueda suplir? ¿Hay enfermedad que Dios no pueda sanar? ¿Hay dolor que Dios no pueda quitar? ¿Hay una familia destruida que Dios no pueda volver a unir? Dios lo puede todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar su reino primeramente. No afanarnos, no ser como aquellos que no conocen a Dios, porque Dios no ha muerto. Dios está vivo y Él puede hacer más de lo que nosotros nos imaginamos. Y a mí me encanta lo que dice Jesús en el versículo 32. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que tal vez ya no tenemos dinero. Dios sabe que tal vez estamos enfermos. Dios sabe que tal vez tenemos preocupaciones, que tal vez tenemos esto y el otro. Dios sabe nuestra condición. Dios sabe nuestras necesidades. Por eso Dios nos dice: no te preocupes, yo lo tengo todo bajo control. Tú búscame, mírame. Yo me hago cargo de todo lo demás. ¿No es hermoso Dios, hermanos? El Dios creador del cielo y de la tierra, Él tiene control de todas nuestras necesidades. No hay necesidad nuestra que Dios no sepa. El problema es que nos enfocamos en nuestras necesidades y dejamos el reino de Dios y su justicia. Buscamos primero nuestras necesidades y después su reino, cuando debe ser al revés. Quisiera que regresemos a Filipenses 4, ahora en el versículo 7.
Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando oramos con gratitud, nuestros corazones están guardados. Aunque haya situaciones terribles, aunque haya momentos complicados, que los llega a haber, porque Jesús nos dijo que en el mundo habrá aflicción, pero cuando oramos a Dios con gratitud, buscando primero su reino y su justicia, Dios se hace cargo y solo así experimentamos la paz de Dios. Dice otra vez el versículo 7, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Solo entonces, después de haber dado gracias a Dios, después de haber orado a Dios con acción de gracias, viene la paz. Ahora hay algo bien interesante aquí. El verbo guardará, que menciona Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En el griego original, este verbo tiene una connotación interesante. Se refiere a un verbo militar, que significa mantener bajo vigilancia constante. Mantener bajo vigilancia constante. Eso significa guardará. Miren nada más cómo lo podemos entender ahora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vigilará constantemente nuestro corazón y nuestro pensamiento. Se mantendrá vigilándonos para que estemos en completa paz. ¿No le da gusto, mi hermano? ¿No le da gusto saber que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está vigilando que nuestro corazón tenga paz? Usted sabe qué es vigilar, es estar pendiente, es observar, es estar ahí al pendiente de que algo suceda o que algo no suceda. Como cuando estamos vigilando que no se queme la comida, estamos ahí pendientes para que cuando ya está a punto de quemarse o ya esté hirviendo, ya le apagamos, ¿verdad?, el fuego. Dios está vigilando que su paz esté en nuestro corazón. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más podemos pedir cuando Dios, el mismo Dios creador del universo que levantó a Jesús de entre los muertos, vigila que estemos en paz? Pero solamente después de que nosotros oramos a Dios en acción de gracias y ponemos toda preocupación en sus manos. Cuando Pablo dice corazón y pensamientos, él se está refiriendo básicamente a lo mismo. Nuestro corazón es nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí surge el temor. Ahí surge todo. Nosotros, al entregarnos a Dios en oración y en acción de gracias, dejamos que Dios se haga cargo de nuestros pensamientos, que guarde nuestros pensamientos en paz, en esa paz que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa la lógica, que sobrepasa todo lo que podemos nosotros entender de la vida. Oye, pero la economía ya está por los suelos. Recuerde la palabra: Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, apúntelo. Oye, pero es que se viene otra enfermedad, se viene otra pandemia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Es que ya me enfermé, estoy enfermo y no sé qué voy a hacer. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y pida oración. Y la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Santiago 5:14. La respuesta está en la palabra de Dios, mis hermanos. Sigamos en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Analicemos estas palabras que Pablo pone aquí sobre la mesa. Todo lo que es verdadero, número 1. Leamos Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Pablo dice: piensen en todo lo que es verdadero. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿En quién estamos pensando? ¿En Jesús? ¿En sus palabras, en su vida, en sus promesas, en su gracia, en su poder? ¿O estamos pensando en la mentira, en la enfermedad, en el dolor, en la traición que me hicieron, que me dijeron?
Estamos pensando en que ya nos vamos a enfermar. Estamos pensando en que ya nos vamos a morir. Estamos pensando en que ya viene otro problema en nuestra vida, en que ya me van a correr del trabajo, en que ya otra vez se va a volver a arruinar todo. Fíjese que es una tendencia del ser humano que siempre pensamos lo peor, siempre. Oye, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Ya se murió tal, ¿verdad? Y siempre nos imaginamos lo peor, mis hermanos, siempre. Pablo dice, piensen en lo que es verdadero. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesús. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo también es la verdad. Ahora bien, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús, tu palabra es verdad. Jesús orando al Padre le dice, tu palabra es verdad. Entonces, otra vez, si pensamos en todo lo que es verdadero, estaremos pensando en Jesús, en su Espíritu, en su palabra, en Dios. En lugar de estar pensando en muerte, en lugar de estar pensando en enfermedad, en lugar de estar pensando en que lo malo ya viene, en que otra vez me va a pasar, en que otra vez todo se va a arruinar, ¿por qué no mejor pensamos en la palabra de Dios? ¿Por qué no mejor nos sentamos y decimos, a ver, yo no voy a pensar en todo aquello que es mentira, yo voy a pensar en lo que es verdadero, en Cristo, en su palabra? Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. En vez de pensar en tantas cosas, de las noticias, del internet, de las cosas que podemos ver y escuchar, ¿por qué no mejor pensamos en la palabra de Dios? Número 2, todo lo honesto, dice Pablo. La palabra griega para honesto significa todo lo digno de respeto, lo noble. Debemos meditar, hermanos, en todo lo que sea digno de admiración, de adoración, en lo santo, en lo sagrado. Y usted se va a ir dando cuenta que todo lo que Pablo está diciendo apunta a nuestro Dios. Lo que es digno de respeto. Número 3, en todo lo justo, todo lo que es correcto, todo lo que es conforme a la santidad y voluntad de Dios. Una vez más, apunta a Jesús, apunta a Dios, a su palabra. Número 4, todo lo puro, lo limpio, lo que es sin contaminación moral. Número 5, todo lo amable. El original dice lo agradable o lo amigable, es decir, lo que es bondadoso, generoso, las buenas obras. Número 6, de buen nombre. Se refiere a todas las cosas de buena reputación, como la bondad, el amor, la fe, la paciencia. Todo lo que Pablo está diciendo apunta a Jesús, apunta a Dios, apunta a su palabra. Y Pablo remata y dice, en esto pensad. La próxima vez, hermano, que usted tenga miedo, que usted tenga una preocupación, que tenga una ansiedad, que se sienta afanado por algo, o cualquier cosa que nuestros pensamientos estén ocupados, reflexione por un momento. Haga una pausa en su vida y reflexione. A ver, esto que estoy pensando, este miedo, esta preocupación, este afán, ¿será algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, tiene virtud, es digno de alabanza? Si no es así, mis hermanos, démosle vuelta a la página. Dios no nos quiere en este estado, siendo presos del miedo, siendo presos de la preocupación, siendo presos de estos pensamientos que nos atan. Dios nos dio dominio propio. Podemos nosotros hacerlo si oramos a Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, la próxima vez que tengamos algún miedo, piense si lo que usted está pensando es justo, es verdadero, es honesto, es digno de alabanza, tiene virtud. Piense si sus pensamientos son correctos, porque si no lo son, hermano, eso no viene de Dios y no es la voluntad de Dios que usted esté así.
Dios le dio un dominio propio. Úselo. Domine su mente. Digan, yo no voy a pensar en eso. Y no es cosa de estarse mentalizando otras cuestiones. La Biblia es muy clara. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos rigen nuestra conducta. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjese lo que Pablo dice. Aprendiste, recibiste, oíste, viste. ¿Qué estamos aprendiendo, mis hermanos? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? Pablo dice, todo lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, es decir, de las enseñanzas que yo les di de Jesús, eso hagan. Sin embargo, puede ser que muchos hermanos estemos aprendiendo, recibiendo, oyendo y viendo cosas que no edifican nuestras vidas y que aumentan nuestro temor, que aumentan nuestra preocupación, que aumentan nuestro miedo. Yo quisiera terminar esta enseñanza, esta reflexión, con un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. Y fíjese de que a pesar de que sabemos estas palabras y de que por años hemos escuchado estos textos bíblicos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos lo sabemos y lo hemos escuchado tantas veces, pero fíjese nada más que a pesar de que ya lo sabemos y lo conocemos y lo hemos escuchado tantas veces, siempre estamos exentos a entrar al miedo. Fíjese lo que le pasó al profeta Elías. Primero libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Déjeme hacer un paréntesis, usted recordará el contexto de este texto. Elías viene de una victoria asombrosa sobre los profetas de Baal. Elías, siendo solamente uno contra muchísimos profetas de Baal, de un Dios falso, Elías pone en vergüenza a esos profetas y sobre todo pone en vergüenza al ídolo Baal. Porque Elías, con el poder de Dios, hace que Dios muestre su poder y muestre ante muchas personas quién es el verdadero Dios. Entonces viene el versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, en pocas palabras, que lo mismo me pase y aún me añada si yo no hago lo mismo contigo, lo que tú hiciste con otros. Es decir, si yo no te mato. Versículo 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Elías, el profeta de Dios, mis hermanos, el hombre de Dios, al ver el peligro y la amenaza a su vida, que una mujer malévola le dijo: te voy a matar, Elías fue preso del miedo. ¿Y cuál fue la reacción de Elías? Huyó, se fue, huyó, se escondió. Hizo algo irracional e impulsivo. Su miedo lo controló. Elías pudo haber orado a Dios en ese instante, así como antes había orado a Dios tantas veces. Pero por un momento él fue presa del miedo y se fue, huyó. Mire a continuación el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Fíjese nada más. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Wow, deseando morirse. El hombre de Dios, Elías, el profeta que había hecho algo asombroso un capítulo anterior, ahora le dice a Dios: quítame la vida. ¿Hasta dónde lo lleva el miedo, mis hermanos? El miedo lo llevó hasta el punto de querer morirse, de querer terminar su vida. La desesperación, la angustia, ¿hasta dónde lo llevó?
Y es algo bastante delicado porque hoy muchas personas pueden estar siendo presas del miedo y pueden estar en una situación muy similar, deseando morir. Hermanos, miren a Dios, miren a Jesús. Por un momento dejemos de mirar nuestros problemas, lo que nos aflige, y recordemos a Dios. Fíjese el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Hermanos, tan fuerte fue la angustia de Elías que se quedó dormido, perdió fuerzas. Sin embargo, mire nada más lo hermoso que es Dios. Dios envió un ángel para reanimarlo. Hermanos, si usted está perdiendo fuerzas, si usted se está quedando dormido, cansado de llorar, cansado de angustiarse, cansado de vivir en el miedo, hoy Dios le quiere enviar a usted su palabra y un ángel, como dice aquí, para reanimarlo, a Jesús, diciéndole: no temas, yo estoy contigo. Podremos experimentar miedo, mis hermanos, no estamos exentos. Y tal vez ese miedo sea tan grande que queramos morir, que ya no veamos solución. Tal vez nos quedamos dormidos espiritualmente de tanta angustia, sin fuerzas. Pero sabe, hermano, Dios no nos va a dejar así. Dios no nos va a dejar así. Él vendrá nuevamente a recordarnos que Él está con nosotros. Mira el versículo 6. Entonces Elías miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y ¿qué hizo? Y volvió a dormirse. Mire la provisión de Dios. Dios dispone de todo para nosotros en el momento adecuado. Lo único que debemos hacer es confiar. Una pregunta interesante: ¿de dónde iba a sacar Elías para comer en ese momento? Elías estaba en el desierto, estaba tan angustiado, se queda dormido, no había posibilidad de conseguir alimento. Dios lo despierta y le dice: come. Ahí está la provisión. Hermanos, la provisión de Dios hoy está frente a nosotros, en Él. Mira el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Un largo camino te resta. Casi diciéndole Jesús a Elías: hijo mío, aún no has acabado. Así que levántate, come, porque aún te falta mucho por hacer. Aún te falta camino por recorrer. Así que deja de tener miedo, levántate, hay mucho que hacer. Hermanos, si usted ha vivido en miedo, en el temor, preso del miedo durante estos días, estos meses, Dios le dice hoy: levántese, hay mucho por hacer. Mire a su familia, mire a sus amigos, mire la vida, mire el trabajo que hay por hacer. Aún hay cosas que hacer. Levántese, coma, porque nos espera un largo camino. Aún no se acaba todo todavía. Este no es el fin. Aún falta mucho. Levántese y coma, porque un largo camino nos resta. Dice el versículo 8: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí quería Dios llevar a Elías, porque ahí Dios lo iba a encontrar con un silbo apacible. Y quiero que notemos algo en este último versículo. Elías come por segunda vez y dice la Escritura: fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Durante este tiempo que Elías caminó, 40 días y 40 noches, Elías no volvió a comer. Comió la segunda vez, fortalecido con esa comida, caminó. Y durante el periodo que él estuvo caminando, el largo camino que él tenía que recorrer, no volvió a comer. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué representa esto? Esto representa la palabra de Dios, hermanos.
En el momento en que Elías está desanimado, en el momento en que Elías está dormido, sin ganas, sin fuerzas, Dios le da de comer. Y esto es una semejanza de Dios alimentándonos, dándonos fuerzas, fortaleciéndonos con su palabra y diciéndonos: levántate, come de mi palabra porque te espera un camino. Y esta palabra, este alimento que Dios nos da, será nuestro soporte para el desierto. Hay un proceso que tenemos que pasar. En esta vida habrá aflicciones, en esta vida habrá dolores, habrá muchos momentos muy alegres, pero cuando enfrentamos un desierto donde nuestro corazón es probado, donde vemos que estamos en problemas, en situaciones difíciles, o un valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, es aquí cuando Dios nos dice: levántate y come, porque la palabra va a ser tu sustento durante el desierto. Hasta cuando llegues donde yo quiero que llegues. Todo este trayecto, todo el desierto que Elías tuvo que cruzar para llegar al sitio donde Dios lo quería tener, fue un momento donde él tenía que soportar, pero nunca iba a soportar si él no hubiese comido. Si él no hubiese comido lo que Dios le dio. Hermanos, no vamos a poder soportar el desierto de nuestra vida si no nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra va a ser nuestro sustento en nuestro caminar. Así que el día de hoy, mi hermano, levántese, anímese, aliméntese de la palabra de Dios, porque solamente así usted va a poder atravesar el camino difícil y va a llegar al lugar donde Dios lo quiere tener. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Y antes de poder hacer oración, yo quisiera que usted reflexione y que piense por un momento si usted ha sido esclavo del miedo. Mire en su corazón. Quiero decirle que si usted ha sido esclavo del miedo, preso del miedo, del temor, de la preocupación, hoy es el día para que usted sea libre. Sea libre. Usted conoce a Jesús. Y si tú, querido amigo y amiga, no conoces a Jesús, te invito a que lo conozcas hoy. Dios promete estar con nosotros todos los días y hacerse cargo de todas nuestras necesidades. Lo único que tenemos que hacer es darle nuestro corazón y buscar primeramente su reino y su justicia, es decir, ocuparnos de Dios, poner a Dios en primer lugar antes que nuestras necesidades. Hermanos, hoy Dios quiere que seamos libres del miedo. El miedo no solamente nos provoca reacciones en nuestro cuerpo, nos ata, nos vuelve esclavos espiritualmente y no podemos avanzar. Así como Elías se quedó dormido y no avanzó más, así nosotros no podemos avanzar en esta vida, no podemos avanzar en el caminar con Cristo si estamos presos del miedo. Sea libre hoy, mi hermano, levántese, coma la palabra de Dios y recuerde que Dios está con usted. Cuide sus pensamientos de no pensar en cosas de muerte, no pensar en cosas de enfermedad, no pensar en cosas catastróficas, sino en todo lo bueno, lo verdadero, lo honesto, lo puro, todo lo que sea digno de alabanza, lo que tenga virtud. Piense en eso y la paz de Dios guardará, vigilará su corazón. Padre, queremos darte gracias hoy por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a vivir en libertad en Cristo. Y tu voluntad no es que nosotros estemos esclavizados. No es tu voluntad, Señor, que seamos presos del miedo, del temor, de la angustia. Eso no proviene de ti, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que traigas libertad a todo aquel y aquella que estén presos del miedo hoy. Libéralos, Señor. Dales descanso esta noche. Recuérdales tus palabras. Tú nos sostienes.
El Salmo 27 dice: Jesús es mi luz, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, tú eres nuestra luz. No tendremos miedo. Aunque se traspasen los montes al mar, tú estás con nosotros. Tú no has olvidado a tu iglesia, Señor. Tú no has olvidado a tus hijos. Gracias por sostenernos. Porque aunque la barca, Señor, se esté moviendo por tanta tempestad, tú estás dentro de la barca. No nos hundiremos, Señor Jesús. Gracias por guardarnos en completa paz. Hermano, sea libre hoy. Entréguele sus cargas a Dios. Descanse en Él. Dios está con usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti. Dígale que tú eres mi Padre, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. He venido ante ti, Señor. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. Yo le he venido, Señor, hoy. He venido ante ti, porque tú mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. Ahora reconozca con su ser: tú eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande, Señor, en cualquier circunstancia. Eres más grande, Señor. Por eso no debemos de ser presas del temor, porque tú
estás con nosotros. Dios poderoso y fuerte eres tú, que nos guardas, que nos cuidas, Señor. Dígale, he venido ante ti. Con el corazón en mano, como una ofrenda de amor, Señor. Como ofrenda de amor, Solo para ti. solo para ti. He venido ante ti. He venido ante ti, Reconocemos que tú eres, Señor, nuestro Padre. porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú puedes sanarme. Mira, solo tú eres. Solo tú eres Dios. Ve en su lugar, en su casa, diga, tú eres más grande. Eres más grande que los problemas. Tú eres más grande, Señor, que la enfermedad. Eres más grande que la enfermedad. Aunque la tormenta. Eres más grande que la tormenta. Tú eres digno. Y eres digno de adoración. Levante sus manos ahí en su casa y reconocemos que Eres más grande los problemas. que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Tú eres más grande. Eres más grande que la tormenta. Tú eres digno. Y eres digno de adoración. Y una vez más, tú eres más grande. Eres más grande Señor. que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. No voy a temer, Señor. Eres más grande Tú eres más grande. que la tormenta. Solo tú. Y eres digno de adoración. Tú eres más grande, Señor, que el temor. Tú eres más grande que cualquier circunstancia, Señor. No nos dejaremos vencer. No dejaremos, Señor, que el miedo se apodere de nuestro ser. Confiaremos en ti, oh Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, amado Señor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios por este tiempo, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que Dios les bendiga. Queremos recordar rápidamente, los motivos de oración están en la página. Puede solicitarlos. Si usted los necesita, puede solicitarlos al número de WhatsApp. También el domingo a las 9:30 no se pierdan esta transmisión. Comparta el mensaje del día de hoy. Dele like a la página. Suscríbase a la página de YouTube y a la página de Facebook. Dele like, publique, para que este mensaje pueda ser de bendición para otras personas. También recuerde que estamos teniendo un devocional como congregación, como iglesia, cada semana. Si usted necesita ese devocional, si usted le gustaría recibir ese pequeño devocional, puede también solicitarlo al número de WhatsApp para que se le integre a la lista y pueda enviársele este devocional día a día. Domingo 1:30 es nuestra clase también de niños, no se lo pierda. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de estudio de la palabra, y que el Señor les bendiga, que esté muy bien y ánimo, alégrense en el Señor.